seguimos en el aire de Eso que Falta y estamos, ahora sí, pareciera, en comunicación con nuestra compañera María Eva Coutsovitis, quien es ingeniera civil, investigadora, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, con quien nos encontramos cada 15 días para precisamente hablar de la ciudad de Buenos Aires. Hola Eva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes a todas, a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentra este viernes lluvioso? Bueno, la verdad que bien, pero bueno, los viernes lluviosos o los viernes de bajas temperaturas siempre nos remiten un poco a la situación habitacional en la ciudad. Uh-huh. Y en esta oportunidad justamente quería aprovechar para poder poner en común un escenario dramático en términos habitacionales que transita la ciudad, trayendo dos casos que me parece que son bastante emblemáticos. Sí. La verdad es que muchas veces hemos hablado de la emergencia habitacional que en la ciudad de Buenos Aires alcanza a más de 500.000 de personas. Siempre, además, hemos aclarado que la ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico del país, uh-huh, que cuenta con un presupuesto per cápita que duplica a la ciudad de Barcelona, una ciudad a la que el año pasado, entre comillas, le sobraron entre lo que recaudó y lo que ejecutó 300 millones de dólares. Y que también en alguna oportunidad comentamos que esos 300 millones de dólares que no fueron ejecutados el año pasado hubieran permitido que la ciudad le compre directamente al mercado inmobiliario entre 7.000 y 8.000 inmuebles. ¿Para qué? Para justamente destinarlos a alquiler social, para entregarlos en comodato a las personas adultas mayores, para destinarlo a viviendas sociales a quienes se encuentran en una extrema situación de vulnerabilidad o, por ejemplo, otorgarlo como primer vivienda mediante créditos blandos. La verdad es que, como sucede todos los años, a la ciudad le sobra dinero y en lugar de utilizar ese dinero para mitigar la emergencia habitacional, nada de esto sucede y ese dinero termina finalmente diluyéndose en otras partidas presupuestarias. Pero la verdad es que la ciudad ahora está detonada en términos habitacionales. Según los datos del tercer censo popular de personas en situación de calle, del cual ustedes han conversado y han hablado bastante, en la ciudad hay 11.892 personas en situación de calle, un número que además, por otro lado, triplica la cifra oficial que maneja el gobierno, y eso es un poco lo preocupante. Uh-huh. Además, en la ciudad de Buenos Aires, en las últimas décadas se ha profundizado un proceso de inquilinización que hoy alcanza al 40% de las familias porteñas. Una ciudad que desde hace 80 años mantiene estable su población en 3 millones de habitantes. Es decir, no es que está creciendo la población estable de la ciudad de Buenos Aires y que por eso hay cada vez más familias inquilinas. Uh-huh. No, hace 80 años somos 3.100.000 quienes vivimos permanentemente en la ciudad y el 40% de las familias hoy alquilan. En la última década se construyeron 10 millones de metros cuadrados. Esto en superficie equivale a 5 veces la superficie de Puerto Madero. En general estas viviendas han sido viviendas suntuosas y acá es donde vemos, y siempre decimos lo mismo, que la teoría del derrame no existe, porque no llega. Estos casi 5 Puerto Madero no han derramado en soluciones habitacionales ni para los sectores medios ni para los sectores populares. Uh-huh. Y por otro lado, y ya yéndome a la dimensión más nacional, derogada la ley de alquileres a partir del DNU 7023, el mercado inmobiliario está totalmente descontrolado y desregulado. Ahora, yo quería traer 2 ejemplos que un poco me parece que con bastante claridad muestran este mercado inmobiliario totalmente descontrolado y una agenda que está ausente en el debate público en la ciudad de Buenos Aires. El primer ejemplo tiene que ver con una familia integrada por una jubilada de 70 años, hipertensa, con dificultades respiratorias, quien tiene a su cargo un hijo de 40 años que tiene una importante discapacidad. Esa familia se encuentra en situación de indigencia porque el único ingreso familiar es su jubilación, que no alcanza los 500.000 pesos, y la verdad, como a tantas miles de familias en la ciudad de Buenos Aires, lo que les sucede es que no pueden alquilar porque no cuentan con garantía propietaria, porque no cuentan con dinero para pagar el depósito y otros gastos, y además porque
como tienen bajos ingresos, no califican para que un banco les dé un seguro de caución como alternativa a la garantía propietaria. Ante la desesperación de esta familia, y después de haber estado en situación de calle a principio de año, terminaron pagando un monoambiente de plataforma, es decir, como alquiler temporario. Y acá hay una obviedad, ¿no? Los contratos temporales resultan muchísimo más costosos que un alquiler estándar. Ese contrato temporal venció a principios de este mes, el dueño decidió no renovar el alquiler temporal y frente a esta situación recurrieron a la justicia. Los acompañó el Observatorio del Derecho a la Ciudad y en esa oportunidad logramos hace muy poquitos días una sentencia histórica en un juzgado de Feria que está a cargo de la jueza Liberatori. ¿Qué ordenó la justicia? La justicia le ordenó al gobierno de la ciudad que a esta familia le entregue los fondos suficientes para pagar un alquiler de mercado, para poder pagar todos los gastos, ¿no?, que involucra un alquiler de mercado, que son las expensas, los gastos de contratación, el depósito, el ABL, y además obligó al gobierno de la ciudad a que le dé asistencia alimentaria al grupo familiar. Pero lo novedoso de este fallo, que sin duda va a sentar un precedente importante, es que la justicia al propietario del alquiler temporal le ordenó que la familia tiene que seguir viviendo en el departamento y que el monto de ese alquiler iba a ser cubierto por el gobierno de la ciudad, que además iba a pagar el monto que estaba adeudado. Así que me parece que esto muestra, ¿no?, cómo nosotros tenemos un mercado inmobiliario totalmente fuera de control y la justicia termina interviniendo, ¿no?, y entre otras cosas, no solo ordenándole al gobierno de la ciudad que tiene que garantizar el acceso a la vivienda, sino también indicando, en el caso en un alquiler de plataforma, que una familia va a continuar viviendo en ese departamento y que el dinero o el costo de ese alquiler va a estar a cargo del gobierno porteño. La segunda noticia que también muestra, ¿no?, este descontrol en términos habitacionales y la situación dramática que transita la ciudad en términos habitacionales tiene que ver con algo que pasó hace una semana atrás en el barrio Carlos Mujica, la ex Villa 31 y 31 bis. Justamente la semana pasada el gobierno de la ciudad le ordenó a las cooperativas del barrio que, entre comillas, limpiaran a las personas en situación de calle que se encontraban en la feria. Y acá la verdad es que es obvio que una cooperativa barrial que además trabajan, ¿sí?, personas del barrio, no es un organismo que se ocupe de la emergencia habitacional de quienes se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Una cooperativa barrial de espacio público se ocupa de tareas vinculadas a la higiene urbana, a la recolección de residuos, al mantenimiento de plazas, el barrido de calles, no a desalojar del espacio público a quienes se encuentran en situación de calle. Y una vez más, me parece que acá hay que volver a repetirle a Jorge Macri que las personas en situación de calle no son residuos a ser removidos del espacio público y que esto de ordenarle a las cooperativas barriales, insisto, integradas por los vecinos del barrio, que tienen que desalojar a otros vecinos que se encuentran en situación de calle, lo único que hace es enfrentar pobres contra pobres y mostrar, ¿no?, la precariedad de las políticas habitacionales por parte de este gobierno. Ahora, mientras la ciudad transita este escenario dramático en términos habitacionales, ¿cuál es la agenda que tiene Jorge Macri? Bueno, dentro de la agenda de Jorge Macri aparece recientemente el anuncio de que van a colocar en Puerto Madero, justamente en el dique 1, una vuelta al mundo, ¿no? Esas ruedas, ¿no?, que son atracciones turísticas en muchas ciudades del mundo. Estamos hablando de una vuelta al mundo de 80 metros de diámetro, que por supuesto va a funcionar como atracción turística en Puerto Madero, en el dique 1, en nuestras tierras públicas, y que seguramente van a ser un enorme negocio cuando esta
vuelta al mundo termine concesionándose para algunos de los empresarios amigos del poder. Pero mientras Jorge Macri pareciera que está en Disney, ¿no?, tratando de concesionar una vuelta al mundo en Puerto Madero como atracción turística, vemos que la ciudad de Buenos Aires transita en términos habitacionales una situación dramática y de enorme descontrol. Un gobierno que le ordena a cooperativas de espacio público en un barrio popular desalojar a personas en situación de calle, y una persona adulta mayor con serios problemas de salud, con un hijo discapacitado a cargo, que tiene que finalmente recurrir a la justicia para finalmente poder resolver su situación habitacional, que la termina resolviendo en un Airbnb frente a la desesperación de quedar en situación de calle. Este es el panorama. Bueno, me parece que es importante que nosotros podamos encontrar la forma de que la emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires sea parte de la agenda pública, y me parece que esto sin duda es responsabilidad de quienes vienen gestionando la ciudad hace casi 20 años, pero también es responsabilidad de la oposición y de quienes, con distintos grados, por supuesto, de responsabilidad y desde diferentes organizaciones, espacios y colectivos, venimos trabajando la temática. Es urgente poder abordar el tema de la emergencia habitacional en la ciudad. No podemos continuar como si nada sucediera, ¿sí?, frente a este escenario que cada vez es más caótico y cada vez es más dramático. Sin dudas. Eva, muchísimas gracias como siempre por este informe clarísimo. Cosas que quedan claras también es que las prioridades del gobierno de la ciudad nunca son las personas que habitamos esta ciudad de Buenos Aires, y que además, si bien hay un triunfo, ¿no?, en esta primera parte del informe que mencionabas, ¿no?, esta familia que puede seguir viviendo bajo un techo y no tener que ir a la calle, en realidad también hay que hablar del sufrimiento y del padecimiento que han padecido precisamente durante todo este periodo, hasta que la justicia resuelve lo que tiene que resolver por derecho, ¿no? O sea, hay que recurrir a la justicia para que se garantice lo que debería estar dado como derecho humano para todos y todas. Absolutamente, absolutamente, exacto. La verdad es que es impactante. Si esta familia no hubiera recurrido a la justicia, hoy se encontraría en situación de calle. Una persona adulta mayor a cargo de un hijo con una discapacidad importante. Bueno, es una historia que intenta graficar la historia de miles, ¿no?, que en la ciudad de Buenos Aires se encuentran transitando esta profunda emergencia. Te agradecemos muchísimo. Nos encontramos en 15 días para seguir hablando de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, les mando un abrazo enorme y bueno, muy lindo fin de semana para todas y para todos. Para vos también, Eva. Pasó así nuestra compañera Marieva Koutsovitis, ingeniera civil, investigadora, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad por